Al iniciar este nuevo trimestre miraremos de cerca cómo desde el principio Dios ha querido revelar a su Hijo. La Biblia es la palabra de Dios, y Cristo es su tema principal. Dentro de esta temática haremos énfasis en tres ideas generales. La primera es, relacionar al estudiante con los pasajes bíblicos, donde Cristo es presentado en forma figurada. Nuestro segundo énfasis es, que la persona del Salvador pueda convertirse en inspiración de vida, para el discípulo cristiano. La tercera idea plasmada es, que Cristo debe afectar la conducta del creyente. Estudio Bíblico 1. Adán, tipo de Cristo, el que habría de venir. Iniciemos con los datos generales del estudio de hoy. Datos generales. Autor. Romanos y Primera de Corintios, fueron escritos por el apóstol Pablo. Fecha. Romanos fue escrito, alrededor del año 58 después de Cristo, mientras que Primera de Corintios, cerca del 56 después de Cristo. Lugar. Romanos fue escrito desde Corinto. Primera de Corintios, desde Éfeso. Introducción. Introducción. Dios quiere que su pueblo comprenda, que ha sido redimido de la herencia del pecado original, y posicionado gratuitamente en Cristo Jesús. El primer Adán, fue cabeza de la raza humana. Por tanto, su transgresión hizo caer a todos en el pecado. Adán, murió espiritualmente al pecar y, en él, todos murieron, quedando destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3, 23. Cristo, el postrer Adán, vino a ser cabeza de una nueva creación. La carga del pecado original fue puesta sobre él, recibiendo en sí mismo, el castigo correspondiente a los pecadores. De este modo, vence al pecado, y da a los creyentes, la victoria que él obtuvo en la cruz. En esta lección, aprenderemos sobre estos dos estados, y cómo debemos modelar nuestra vida, acorde a Cristo. Diccionario. Es importante, que nos familiaricemos con cierto vocabulario, para una mejor comprensión, del material bajo estudio. Inculpar. La forma verbal, usada en Romanos 5, 13, viene de la palabra griega, elogeo, que significa, tomar cuentas, reconocer, poner a cuentas. Figura. Viene del sustantivo griego, tupos, y se traduce, cuño, sello, cicatriz. Analógicamente significa, forma, estilo o semejanza. En este sentido, Adán era figura de Cristo. Transgresión. Viene del griego, paráctoma, que quiere decir, lapso, desviación, error intencional, o transgresión voluntaria. También, se traduce como, falta o defección. Imputar. Es atribuir, la responsabilidad de un delito, a otra persona. En el Evangelio, la justicia de Cristo, es otorgada al creyente, y es la base, de la doctrina de la justificación. Constituidos. El término, es traducido del griego, katsistemi, y tiene, la connotación de, colocar, asentar permanentemente, designar, establecer. Revertir. Significa, ir a parar una acción, en otra. También, quiere decir, devolver algo, a la propiedad, del dueño que antes tuvo. Pensamiento central. Cristo, el postrer Adán, quitó la injusticia y la muerte, que heredamos del primer Adán, y nos justificó, para con Dios. ¿Podrías explicar, de qué manera, el postrer Adán, logró tal cometido? Apoya tus respuestas, bíblicamente. Haz pausa al video, para contestar la pregunta. Texto áureo.
Porque así, como en Adán, todos mueren, también en Cristo, todos serán vivificados. Primera de Corintios 15, 22. Reflexiona, en el texto áureo. ¿Qué promesa logras encontrar en este verso para ti? ¿Cómo afecta esta verdad tu vida? Ante las circunstancias que te rodean, ¿cómo te ayuda a enfrentarlas? Haz pausa al video para contestar estas preguntas. Lectura bíblica. Nuestra lectura bíblica se encuentra en Romanos 5, 12 al 21 y Primera de Corintios 15, 22. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En el contexto del versículo 12, Pablo explica la terrible condición que teníamos, antes de ser reconciliados, éramos débiles, impíos, pecadores y enemigos de Dios. Pero de inmediato, presenta al creyente en una postura, de glorificación a Dios, por la reconciliación que Cristo ha hecho a su favor. Ahora, en el versículo 12, el apóstol presenta la introducción del pecado en este mundo, y el medio por el cual sucedió algo tan atroz. El primer hombre, Adán, es presentado como cabeza de la humanidad. Por tanto, cuando él pecó, toda la humanidad pecó en él. A esto llamamos imputación. La segunda parte del versículo 12 deja ver que, a través del pecado, se introduce también la muerte en el mundo. Ahora, la muerte no es parte del diseño de Dios en la creación. No fue Dios quien mató al hombre al pecar, es el pecado el que tiene carácter letal en sí mismo. En la última parte del versículo 12, otra vez se da la idea de un mal, que alcanzó a cada uno de los seres humanos, desde Adán hasta hoy. En manera especial, la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por esta enseñanza aprendemos que los hombres no son pecadores a partir del día que cometen su primer acto de pecado. La expresión todos pecaron, establece una identidad congénita de pecador. Aunque no haya sido consciente de algún delito específico, el hombre es pecador por la naturaleza pecaminosa con que nace. Pregunta. ¿Cómo entró el pecado en el mundo? ¿Qué efecto causó en la humanidad? Romanos 5:13. Pues antes de la ley, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Estos dos versículos nos dan una mejor idea sobre el rol de la ley, en cuanto a la culpabilidad del pecador. Al estudiar el versículo 13, debemos recordar que la ley fue para Israel, sin embargo, el pecado había afectado ya a todo el mundo. Así que, no fue a partir de la ley, que el hombre vino a ser pecador, sino desde que el primer Adán pecó. Debemos aprender, que el primer propósito de la ley fue, revelar al hombre la santidad de Dios y, el segundo, hacerle ver, su propia pecaminosidad. La enseñanza, del versículo 13 es que, durante el periodo desde Adán hasta Moisés, el hombre era pecador, pero no era inculpado por su pecado. El versículo 14, nos confirma, que no es la ley, la que trae el efecto mortal, sobre el pecador. La ley advierte que, si el hombre es hallado culpable de algún delito grave, debe morir. Por tanto, si alguien pretende salvarse, por guardar los mandamientos de la ley, ha perdido el rumbo, que lo lleva a la salvación. La Biblia nos muestra, que la ley no fue dada, para ayudar con el efecto del pecado, sino, especialmente, para hacer ver al pecador, que su salvación no está en sí mismo.
Al final del versículo 14, Pablo nos da la gran noticia, que aquel Adán, es figura del que habría de venir. Por ello, debemos anunciar, que Dios ha provisto un Salvador, el cual redime al hombre del pecado, la culpa y la condenación. Este es Jesucristo. Pregunta. El hecho, de que no se inculpa de pecado, donde no hay ley, entonces, ¿cómo serán juzgados los hombres? Romanos 5:15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, murieron los muchos, abundaron mucho más, para los muchos, la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Romanos 5:16. Y con el don, no sucede como en el caso, de aquel uno que pecó, porque ciertamente, el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa, de muchas transgresiones para justificación. Los versículos 15 y 16, hacen un contraste muy importante, entre la transgresión cometida por el primer Adán, y el don que Cristo nos ofrece. En el versículo 15 se presenta la superioridad del don de Cristo, respecto a la transgresión de Adán. Por la primera parte del versículo 15, entendemos que la gracia divina superó la transgresión humana. Unos 4000 años después de la transgresión de Adán, el Cordero de Dios ofrendó su vida en rescate por toda la humanidad, y así brinda perdón gratuito para todo el que le recibe como Salvador. Pablo nos enseña que los muchos que heredaron la muerte del primer Adán, tuvieron a su disposición la abundancia de la gracia y el don de Dios. En Tito 2:11 la palabra deja ver que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. El hecho que sea para todos, hace claro la grandeza de la misericordia del Señor. A la manifestación de esa gracia divina es a lo que Pablo llama el don de Dios. Así que, por su gracia, Dios manifestó su don de salvación. Pablo declara que esa abundancia de misericordia salvadora, vino por la gracia de un hombre, Jesucristo. El versículo 16, nos ayuda a comprender mejor, la gran salvación que Cristo nos ha dado. La manera como opera, el don de Dios, es distinta y mejor, que la forma como opera la transgresión de Adán. Por el pecado de Adán, Dios hizo venir juicio a todos los hombres. Pero el don de salvación, vino a consecuencia de muchas transgresiones, y trae justificación para con Dios. El creyente que ha recibido este regalo divino, debe ocuparse en él, con santo temor, y hacer firme su decisión de perseverar, en la fe de Jesús. Preguntas. ¿En qué contrasta el don con la transgresión? ¿Qué causó la transgresión según el verso 15? ¿Qué abundó para la humanidad pecadora? ¿Cuál fue la causa por la que vino el don? Haz pausa al video, para contestar las preguntas. Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. La caída del primer Adán, reveló la necesidad de un Salvador. El versículo 17, presenta dos reinos, uno de muerte, proveniente del primer Adán, y otro de vida, que procede de Cristo, el postrer Adán. La transgresión del primer Adán, hizo que la muerte reinara. De aquí entendemos, que el hombre quedó bajo el dominio de la muerte. Entonces, la muerte tuvo su propio aguijón, que es el pecado, y el sepulcro, su propia victoria. Primera de Corintios 15:55. Pero el énfasis del versículo es, que Jesucristo derrotó el imperio de la muerte.
Él quitó la muerte, y sacó a luz la vida, y la inmortalidad por el Evangelio. Segunda de Timoteo 1:10. Por tanto, a través de él, los creyentes reinarán en vida. La segunda parte del versículo 17, condiciona el disfrutar la vida de Cristo, al hecho de recibirlo voluntariamente. De aquí aprendemos, la necesidad de un corazón dócil, a la voz de Dios. La exhortación divina al hombre es, que no endurezca su corazón. Hebreos 3:14. Y si la voluntad humana se rinde al llamado de Cristo, y lo recibe, entonces, el pecador recibe también, la justicia como don de Dios. El versículo 18, nos enseña, que por la transgresión de Adán, vino la condenación a todos los hombres. Así comprendemos, que todo hombre está sentenciado por la justicia divina, a causa de su pecado congénito heredado de Adán. Al estudiar Romanos 8:1, inferimos que, si el hombre no está en Cristo, se mantiene bajo el efecto de la condenación. La demanda de la justicia divina, por el pecado es la muerte. Ahora, así como Adán trajo la culpabilidad sobre todos, Cristo, por su justicia, dio a todos los hombres, la justificación de vida. Preguntas. ¿Qué provocó la transgresión de Adán en el ámbito físico y espiritual? ¿Qué provoca recibir la gracia y el don de la justicia? ¿Cuál es la causa de esa vida? Haz pausa al video, para contestar las preguntas. Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Nuestro estudio de Adán, como tipo de Cristo, nos lleva a entender la responsabilidad que tuvo el primer hombre, y la de nuestra fe. Veamos. El estudio del versículo 19, revela que la serpiente logró hacer torcer, la conducta del primer Adán, en contra del mandamiento divino. Adán obedeció a Eva y con ello, desobedeció a Dios. Entonces, todos los seres humanos fueron constituidos pecadores. No existe ningún ser humano, que pueda revertir, por sí mismo, esa condición. En la segunda parte del versículo 19, Pablo hace un paralelo positivo, para presentar la obediencia de Cristo, y su recompensa. Nos enseña, que su obediencia humilde al Padre, es la garantía para que los creyentes sean constituidos justos. La justicia atribuida a los creyentes, está establecida de tal manera, que nadie puede acusar a quienes Dios mismo justifica. Romanos 8:33. Por verdades como estas, los hijos de Dios deben procurar afirmar su carácter cristiano, y hacer firme su vocación de Cristo. La primera parte del versículo 20, revela un misterio, a saber, que la ley se introdujo, para que el pecado abundase, o sea, el pecado abundó, debido a la presencia fiscalizadora de la ley. Preguntas. ¿La desobediencia de Adán nos constituye en? ¿La obediencia de Cristo nos constituye? ¿De qué manera la ley de Dios hizo que abundase el pecado? ¿A qué se refiere la expresión, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia? Haz pausa al video, para contestar las preguntas. Romanos 5:21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Primera de Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Al final del capítulo 5 de Romanos, hallamos el último escalón descendente, respecto a las consecuencias del pecado de Adán. En la presente lección analizamos que,
debido al pecado de Adán, se había establecido el reino del mal, en sus peores expresiones. En los versículos 14 y 17, vimos que la muerte reinó sobre los hombres. Ahora en el 21, se nos explica que el pecado reinó. De aquí aprendemos que, cuando el pecado se enseñorea del hombre, lo hace para muerte. Todo hombre, que se entrega voluntariamente al pecado, hace un acto de ignorancia a esta ley. Donde el pecado reina, también reina la muerte. En versículos anteriores, vimos el desborde de la gracia divina, que supera el poder del pecado. Pero en la segunda parte del versículo 21, Pablo le entrega el cetro a la gracia, y revela que ahora la gracia reina. Esto no significa que debemos descuidar nuestra salvación, porque está avisado, que si el justo retrocede, es para perdición. Hebreos 10:39. La enseñanza es que, si nuestra fe está puesta en Jesucristo, y su sacrificio en la cruz, el poder de la gracia divina, es mayor que el poder del pecado. Además, se nos enseña en el versículo 21, de Romanos 5, que la gracia de Dios reina por la justicia. Muchos falsos maestros, hoy en día presentan la gracia, como una licencia para vivir desordenadamente. Tal doctrina, es diametralmente opuesta al Evangelio. Jesucristo, es el único absolutamente justo entre los hombres. En 1 Corintios 15:22, se muestra cómo el triunfo de Cristo, supera la caída de Adán. El contexto allí, es la doctrina de la resurrección. En Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán vivificados. No solo resucitados espiritualmente, sino también hay esperanza de resurrección corporal, y de la vida eterna en la casa del Padre en el cielo. Debemos tener gratitud a Dios, y decidir vivir a la altura del privilegio, que nos ha dado en Cristo. Preguntas. ¿El poder del pecado es la? ¿El poder de la gracia es la? Mediante la justicia de Jesucristo. Adán es sinónimo de, Cristo es sinónimo de. Actividades educativas. Responde la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el legado de Adán según el verso 12? Responde la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el legado de Jesús según el verso 15? Realiza la siguiente tarea. Estudia los versículos 16 al 19, y el 21 del capítulo 5 de Romanos, y 1 Corintios 15, 22, y prepara una lista del legado del primer Adán, y del legado del segundo Adán. Luego contrasta ambos. No olvides hacer pausa al video. Cuentas con 5 minutos para el ejercicio. Discute la enseñanza del estudio de hoy. Haz pausa al video. Al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, somos salvos de la herencia del pecado de Adán, y disfrutamos la vida que Dios nos da en su Hijo. Reflexionemos un instante. Escucha con atención cada pregunta y reflexiona en ella. Define tu posición en Cristo. ¿Hasta dónde, tu persona como cristiano, se ve afectada por este estudio? ¿Cómo aplicas en tu vida los siguientes valores que se derivan de tu relación con Cristo? Obediencia, temor a Dios y gratitud.